¿Qué tal? Somos el grupo conformado por los integrantes José Méndez Díaz, Douglas Alejandro Quemé y Christopher Guerra Segura. En esta ocasión vamos a presentar nuestro proyecto de lenguajes formales y autómatas, analizador léxico de un compilador. Nuestro lenguaje de programación asignado fue Ruby y lo trabajamos aparte con Shoes. Al principio vamos a trabajar con FX Ruby, que es una gema para trabajar de manera gráfica, pero al ver que contaba con una poca documentación, decidimos trabajar con Shoes, ya que en su propia página da ejemplos de cómo funciona cada uno de sus elementos, además de tener una documentación bastante amplia. En la carpeta de nuestro proyecto tenemos el código, 4 imágenes que nos sirven como fondo para botones, más o menos. La prueba 1 o prueba 2. Prueba 1 o prueba 2 pueden estar en cualquier lado. Y set ejemplo es un ejemplo que es uno que estábamos usando durante la creación. Entonces, para correr nuestro programa nos vamos a la aplicación de Shoes, Run an App, y buscamos nuestra carpeta. Esta es nuestra interfaz gráfica, y como podemos ver, este botón de aquí nos sirve para cargar archivos o el documento, código, perdón, para buscar los errores de compilación, errores léxicos, y este borrar nos sirve para vaciar ambas casillas, ambos textbox. Entonces vamos a cargar un archivo, le damos en desktop, proyecto lenguajes, final y prueba 1. Entonces le damos en la lupita y como podemos ver no hay ningún error. En la prueba 1 lo que hicimos también fue modificar ese, porque nosotros lo trabajábamos sin espacios. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en bandera estaba escrito bandera, espacio, igual, espacio, falso, espacio, punto y coma. Entonces lo que nosotros hicimos fue quitarle los espacios a todo lo que estaba así. Únicamente quitar espacios y luego todo está igual. Entonces ahora nos vamos aquí y podemos seleccionar el que querramos, digamos, palabras reservadas, resultados. Y se encontraron dos veces la palabra reservada entero, que puede ser enter 1 y la otra es aquí 2. Y como podemos ver, dice aquí se encontraron 0 veces la palabra reservada verdadero. Y en efecto es verdadero porque no hay ninguna palabra reservada de verdadero. Una vez falso, que es la que está aquí. Y luego se pueden ver todas las que se usaron y las que no se usaron. En signos podemos ver todos los signos que se utilizaron. 3 de agrupación, 4 corchetes, 2 signos de estos y 9 punto y coma. Operadores, lo mismo. Y ahora en variables enteras. Aquí se puede ver que se encontraron dos que en cada una se utilizaron una vez, que es N1 y N3. N2, perdón, N2 y N3 que están aquí. En decimales se encontraron N1, pues la de aquí, y que a decimales se le asignó esta variable de aquí. Variables booleanas. Bandera, solo bandera 1, porque esta, como no se inicializó que era una booleana, entonces no la toma como tal. Entonces solo bandera 1 es como una. Y cadenas. Saludo, mundo y mi texto 1, 2, 3, ABC. Entonces para darle algún tipo de error, la vaciamos. Nos vamos a donde está nuestro archivo. A esta le voy a agregar un 0. Y aquí entero le voy a agregar una R. Le damos en guardar. Nos vamos a nuestra aplicación. Cargamos nuevamente. Y ahora nos dice que le verifiquemos en la línea 1, palabra no encontrada booleano, y nos da también un posible resultado, una posible solución. Aquí a booleano, pruebe con booleano. Entero, pruebe con entero. Y si luego lo solucionamos y ya luego podemos ver los resultados nuevamente. Ahora avanzaremos con la prueba número 2. Entonces lo que hacemos es vaciar. Buscamos la prueba número 2. Y como puede ver también aquí la modificamos, ya que en la de señal con n, Ñ no la leía. Entonces al momento de que cargáramos el archivo se trababa el
el programa, porque lo que hace es que cuando se le envía todo el archivo, lo lee de un momento y empieza a hacer todos los procesos, y como mete todo dentro de vectores, entonces al momento de que se carga la ñ no la lee, no la reconoce, entonces se trae el programa, entonces lo tuvimos que quitar y entonces agregamos agregamos un error en la misma de decimal y también otros errores aparte de esos. Entonces cuando se carga, entonces le damos aquí. Y como podemos ver, nos dice que en la línea 1 booleano no existe, la palabra 2 falso 12 tampoco, enterro tampoco, decimal tampoco, arroba ro tampoco, y nos da posibles soluciones. En la 19 nos dice que 10 cadena tampoco. No nos da una posible solución porque como no empieza con un número, entonces no determina a qué palabra se puede parecer. Entonces ahora nos vamos a nuestra página, a donde está nuestro archivo, que es aquí, y arreglamos los errores. Booleano logramos, entero, decimal, verdadero también marcada como error, que tenía doble L, y nos vamos a entero y en 10. Entonces se guarda y se vuelve a cargar el archivo que hayamos borrado. Entonces ahora procedemos a cargarlo nuevamente. Y como ahora podemos ver, nos aparece que no contiene ningún error y que la compilación es correcta. Luego podemos observar lo mismo que cuando en la primera prueba, los operadores, los booleanos y las demás variables que se encontraron. Entonces esas serían las dos pruebas, la prueba 1 y la prueba 2. Bueno, ahora vamos a ver las ventajas y dificultades que entramos en nuestro programa, nuestro lenguaje de programación que nos asignaron. Las ventajas que encontramos en Ruby fueron que las variables se declaran sin ningún tipo, o sea, no se le ponen que es int, string, float, byte, cualquiera. Por ejemplo, aquí se declaró que era un string, pero es por el nombre de la variable. Entonces, bien podíamos tomarla como un carácter o como una cadena. Entonces, esto nos favorecía y lo podíamos usar a nuestro favor porque podíamos tomarla como un carácter o como una cadena. También hay otra que tenemos hasta aquí arriba, que es @contador, que bien la podíamos usar como decimal o como entero, porque como no se dice qué tipo es, si es float o int, entonces el lenguaje de programación lo interpreta a su manera y eso nos favorecía porque podíamos utilizarlo a nuestro favor, a lo que nos conveniera. Otra de ellas es el manejo, estas dos, el manejo con arreglos era con una mayor comodidad y el manejo de cadenas, strings o caracteres era mucho más fácil porque existen miles de funciones que nos ayudaron para hacer este programa. No es como en Java que hay que uno reprogramarlas, sino que uno solo les da punto y la función y ya les devuelve true, false, las caracteres y así. Entonces, dentro de estas mismas es que la mayoría, si devolvía un resultado, lo hace dentro de un arreglo, o sea que nos lo devuelve ya dentro de un arreglo. Entonces podíamos hacer ese arreglo en otro lugar y no había que meterlo a un arreglo y luego ya declararlo y así, no, sino que nos regresa el resultado en uno así. En unas de las que más usamos era .index, por ejemplo. Aquí hay una .index que se sirve para saber en qué posición se encuentra y se le pueden mandar parámetros. Por ejemplo, este operador llevaba un valor numérico que le dice a la cadena qué valor hay en esa posición. Otra que usamos era el .endWith. Aquí está, que sirve para verificar si una cadena o un arreglo o un carácter terminaban con cierto tipo de parámetro que se le envía. Entonces se podía comprar con un arreglo, una cadena o un string o caracteres. Entonces se le da cadena
.endWidth y el parámetro con el que se desea comparar. Entonces si termina con esa es verdadero, si no es falso y así. Otra que se usó bastante es la startWidth, que es la misma, solo que esta empieza con. Aquí tenemos. Esta nos sirvió para detectar qué posible palabra se podía usar en vez del error que da. Digamos, si se escribía mal booleano, se podía saber que quería escribir booleano. Así hay miles que usamos: .split, .strip, .count, .squeeze, .include, .equal, que son miles de funciones que no hay que reprogramarlas con ciclos y hacer un revoltijo, sino que simplemente con saber qué parámetros se envían y qué resultado se quiere recibir, se pueden hacer miles de combinaciones y ya obtener miles de resultados también. Entonces esto nos ayudó a nuestro proyecto, porque como era el trabajo con cadenas y caracteres, entonces hay muchas funciones que podíamos usar, como las que ya mencioné. Entonces esa era una ventaja muy buena, que no había que reprogramar cosas que ya están programadas, ya son funciones que trae el lenguaje, y que el manejo de variables globales es más accesible. Por ejemplo, aquí solo se le pone el attr accessor, que le da acceso a todas las variables que están a continuación, y con ponerle una arroba dentro del código ya se sabe que es una declaración global. Entonces esas fueron las ventajas, que es mucho más fácil, se ahorra uno código con funciones que ya el lenguaje trae de por sí. Dentro de las dificultades que tuvimos fue la parte gráfica, ya que el Ruby no cuenta directamente, o nosotros no encontramos una forma de hacerlo de la forma de NetBeans, que uno pone un botón aquí y si no le gusta entonces lo mueve para acá, darle doble clic y lo programa, cosas así tan sencillas. Aquí todo es por código, y usamos una herramienta llamada Shoes, que nos permite crear aplicaciones. Por ejemplo, aquí si no nos gustaba algo, entonces se le da como que estos sirven para darle el tamaño con el que se quería, el margen, que no se pudiera minimizar y maximizar, el fondo. Entonces aquí todo lo que se hacía antes así gráficamente, ahora aquí hay que hacerlo programado. Entonces eso fue una parte muy difícil, porque muchas veces no nos costaba saber cómo hacerlo o cómo se tenía que hacer. Entonces la parte gráfica sí fue una dificultad, porque no cuenta con una forma gráfica de controlar botones, paneles y todo lo que conlleva. También tuvimos que aprender la sintaxis de Ruby, que aquí no se utiliza corchete, sino que hay que tabular bien todos los if, todos los ciclos y todo, hay que tabularlo bien. Entonces si no tabulábamos bien, prácticamente cometíamos un error y no funcionaba el código de la misma manera que tendría que hacerlo. Otra desventaja era así como la de arriba, que así como tiene miles de funciones, a veces uno programaba una, pero nos dábamos cuenta después que con un punto y algo podía hacer lo mismo con menos líneas de código. Entonces había que averiguar todas las funciones que se pueden hacer con los array, con los strings, con los caracteres y así. Entonces hay que leer mucho para saber qué se puede hacer con todos los arrays, con todos los strings, con todas las cadenas, los caracteres y etcétera. Entonces sí, esas fueron las dificultades que encontramos, y la más grande fue la parte gráfica, obviamente. En conclusión, el lenguaje de programación Ruby es muy bueno, porque trae muchas funciones dentro de sí que ahorran líneas de código, y además de que es un lenguaje de programación que poco a poco va ganando más gente, además de que no es tan antiguo, ni es muy nuevo, ni es muy viejo, y que la gente lo utiliza muy seguido. Entonces hay demasiados foros y tutoriales donde se pueden encontrar soluciones. Entonces, recomendación es que sigamos utilizando este lenguaje de programación, ya que es muy bueno. Aunque en la parte gráfica sí es una desventaja muy grande. Y básicamente esa sería nuestra presentación de nuestro proyecto analizador léxico de un compilador.